Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con el buen, feliz inicio de semana para ustedes y sus familias y que la bendición del Señor pues les acompañe a lo largo de la semana y que todos sus proyectos pues se vean bendecidos en cada momento y que como siempre alimentando esta nuestra esperanza cristiana en este caminar de la vida donde nos proponemos siempre en este horario de la mañana dejar una semillita, siempre como proponer un motivo en el corazón para avanzar, para madurar interiormente, para darnos más fortaleza, para tener más blindaje interior para los momentos que a veces de agobio, de cansancio y de desesperación en ocasiones llegan, porque a todos nos van llegando. Así que alimentar la esperanza, alimentar el espíritu, alimentar la mente en escenarios verdaderamente positivos, pues nos ayudan, sin duda, a estar siempre y cada día más fortalecidos. Estamos diciendo siempre, todos los días, que este tiempo de gracia que el Señor nos permite, muy a pesar de esta pandemia que vivimos a nivel global, es un tiempo también de muchas oportunidades que debemos también saber aprovechar como escenario de cambio personal, familiar, comunitario, en fin. Hoy les propongo una semilla que nos viene de un sermón, nuevamente el sermón 114 de San Agustín, y en ella el centro es algo que para nosotros es, aparte de una exigencia, es una de las cosas que más necesitamos y es una de las situaciones que más deberíamos clamar al Señor que nos ayudara, es la vivencia del perdón. Vivir el perdón y vivir el perdón no de cualquier manera, sino vivir el perdón en el corazón. Luego nos vamos a dar cuenta cómo a veces pues, nosotros tenemos una expresión, yo perdono pero no olvido. Algunos dicen, no, eso no es correcto, el que perdona olvida. Pues no, creo que tiene mucho de razón esta afirmación, yo perdono pero no olvido. Y luego vamos a ver por qué. Es un texto que seguramente nos introduce en la dinámica de pensar en el perdón como necesidad para equilibrar, para ajustar, para armonizar nuestra vida interior, emocional, psicológica, espiritual. El perdón como reposesionamiento de nuestra vida. O sea, el perdón está en todos los escenarios de la vida como posibilidad de reconstruir muchas células, pongámosla entre comillas, interiores que se han dañado por las malas experiencias vividas en el pasado, ¿no? Vamos entonces a escuchar este texto de Agustín y vamos a darnos cuenta un poco a qué nos invita esta reflexión agustiniana en este día. Dice Agustín, esto es lo que te diría si no tuvieras ningún pecado para el cual deseases el perdón. Mas he aquí que, seas quien seas, eres hombre. Aunque seas justo, eres hombre. Aunque seas seglar, o monje, o clérigo, o obispo, o apóstol, hombre eres. Hombre eres en cualquier condición. Escucha la voz de un apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién dijo esto? Aquel Juan, el evangelista, a quien el Señor amaba más que a los otros, el que reposaba su pecho, aquel lo expresaba de esta manera. Si decimos, no, escribió, si decís que no tienes pecado, sino que decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si asoció en la culpa,
para hallarse asociado también en el perdón. Si decimos, ved quién lo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonárnoslos y purificarnos de toda iniquidad. ¿Purificarnos cómo? Mediante el perdón. Es el perdón como purificación, mediante el perdón. No se trate de que no haya que perdonar, sino que hallándolo lo perdona. Por tanto, hermanos, dice Agustín, ahí termina, si tenemos pecados, perdonemos a quienes nos lo piden, perdonemos a quienes se arrepienten, no retengamos las enemistades en nuestro corazón, cuanto más las retengamos, más vicia nuestro propio corazón. Esta última parte es bien interesante, ¿no? Por tanto, hermanos, si tenemos pecados, perdonemos a quienes nos lo piden. Perdonemos a quienes se arrepienten. No retengamos las enemistades en nuestro corazón. Cuanto más las retengamos, más vician nuestro mismo corazón. Vamos a avanzar entonces en el comentario patrístico que me parece bien interesante. Este es un texto interesante que nos deja algunas dudas importantes. Miren, en términos históricos del sacramento de la reconciliación, Agustín dice que si confesamos nuestros pecados, Él, que es justo y fiel para perdonarlo, nos purificará de toda iniquidad. Jesús, Dios, que es fiel, nos purificará de toda iniquidad. ¿Pero cómo? Mediante el perdón. Es el ejercicio del perdón, el ejercicio difícil y complejo del perdón, que es el que nos ha atascado y que es el que nos ha puesto en situaciones muy complicadas en la vida, ¿no? Ahora bien, y dice, hermanos, si tenemos pecado, perdonemos a quienes nos lo piden. Ojo con esto, perdonemos a quienes nos lo piden. Habría que ver bien a quién va dirigido esto. Si es a presbíteros o es una práctica en la cual el perdón viene no también únicamente por el ministro, sino por los hermanos. Yo creo que va por los dos lados, a mi modo de ver, ¿no? Por un lado, pues está el perdón entre nosotros y por otro lado, el perdón que viene en el sacramento por parte del presbítero, ¿no? Entonces habría que ver a quién va dirigido ese perdón. Por un lado, deja esa duda el texto, ¿no? Habría que ver bien cuáles son los destinatarios de este sermón. Por el otro, la idea central del texto es muy sencilla. Es una idea que todos la vamos a entender porque todos participamos de ella. La condición humana está marcada en su constitución misma por la debilidad y consecuentemente tiende al pecado. Nuestra naturaleza humana es por tendencia proclive al pecado, proclive a la equivocación, proclive al error, proclive a la enfermedad. Esto Agustín lo va a dejar muy, pero muy claro, ¿no? Está marcada en su constitución misma por la debilidad y consecuentemente tendiente al pecado. Lo dice de una manera clara. Mire, en esta afirmación ya lo dice todo Agustín. Si eres hombre, eres pecador. O sea, si eres hombre o mujer, eres pecador. El hecho de ser hombre, ¿no? Lo dice de una manera clara. Si eres hombre, eres pecador. Esto es, el hombre por su naturaleza humana es pecador. O sea, nos viene como un dulcecito ese tema del pecado, el tema de la fragilidad, el tema del error y de la equivocación. Recordemos que Agustín es el gran teólogo del pecado original. Es el gran teólogo del pecado original. No tanto la falta,
no tanto en la falta como tal, puntual, el error, la equivocación, la mentira, la lujuria, el suplantar a Dios por las cosas, en fin, no tanto la falta, sino la condición misma humana, nuestra propia humanidad está tocada allí. El pecado original es la condición humana de ser pecadora y por tanto esta condición humana pecadora necesita la gracia. Necesitamos de la gracia de Dios para que nuestra condición humana, que es proclive al pecado, no se vea hundida y sometida al abismo, sino que se levante. Y tengamos presente que también Agustín es el gran teólogo de la gracia. Aunque no lo afirme explícitamente, Agustín nos está diciendo que el hombre, por ser hombre, es pecador. Por el hecho de ser hombres, somos pecadores. Luego, no es posible, no tanto que no exista la falta, sino salirse de esa condición natural. O sea, no es que la falta no exista, no, es que salirme de esa condición que me pone en una situación permanente de equivocación, es lo propio, es lo que me constituye de alguna manera. En ese mismo sermón, Agustín tenía una cuestión bien interesante porque hablaba del 70 veces 7. Cuando Pedro le dice, oiga Señor, yo le hago una pregunta, ¿sí o no que debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces? 7 veces es el número perfecto, 7 veces es un número supremamente generoso y exagerado, pero sin embargo, entra aquí Jesús con la propuesta de los máximos, ¿no? Una propuesta de los máximos, hey, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo cual quiere decir que como siempre estamos en la condición de poder caer, de poder equivocarnos, de poder cometer el error, de poder directa o indirecta, consciente o inconscientemente hacerlo, siempre debemos estar dispuestos a tener una actitud interiorizada de perdón. Esa es una de las ideas que Agustín quiere desarrollar en esto, ¿no? Si somos seres humanos, somos pecadores, lo que él decía, si eres clérigo, eres pecador, si eres justo, eres pecador. Es más, si eres santo, eres pecador. Es tu condición humana la que comporta esto. Ahora, una condición humana que va mejorando, una condición humana que va en camino progresivamente de ser mejor, pero es una condición humana que debe reconocer su calidad de imperfección. No es un ser perfecto, es un ser perfectible. Eso es lo que somos nosotros. Agustín explica nuestra naturaleza como una masa dagnata. Él dice que es una naturaleza, dice Agustín, para no decir que perdida, no, está estropeada, está dañada, está averiada, o sea, es delicada, o sea, esa naturaleza está tocada en una enfermedad, según Agustín, es el pecado. Entonces, que está constantemente requiriendo de la gracia, requiriendo del perdón para mantenerse en un estado bien, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Entonces, desde Adán hasta Eva, la falta no solamente en Agustín ha tocado a una pareja, ¿no? Sino que tocó a la especie humana, o sea, el ser humano en la caída, o sea, en el renderse conto, ya se me sale un italiano aquí, en el hacerse consciente, es la humanidad la que se descubre proclive al error y a la equivocación. Qué interesante esta propuesta de Agustín. Por lo tanto, ser hombre es ser pecador. Por eso nos reconocemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermano, yo confieso. El reconocimiento permanente de que soy proclive, de que me equivoco, de que cometo errores. De hecho, en el Padre Nuestro lo digo específicamente. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por tanto, ser hombre es ser pecador, no reconocerlo es engañarnos en nuestra propia naturaleza. Profundicemos esto un poco más en un escenario más práctico. Miren, a veces el no reconocer nuestra condición humana frágil
nos lleva fácilmente a la soberbia y a negar en nosotros mismos la posibilidad de ser gradualmente mejores seres humanos. Sabernos no perfectos, sino perfectibles, es la condición para encaminarnos al camino de la perfección. Sabernos imperfectos. Entonces, el caer en la soberbia de creerme perfecto, yo les compartí a ustedes y quizás lo vuelvo a comentar porque me parece que sale a colación para ilustrar lo que estoy diciendo. Lo de la persona esta, perdón, que se había confesado y se venía a confesar y decía, padre, pues yo tengo un problema porque es que yo ya no sé ni qué confesar, porque es que yo soy tan buena, estoy ya en un punto de santidad tan grande que es que ya no tengo nada de qué confesarme. Caray, esa es una expresión de soberbia espiritual y religiosa bastante grave a veces, ¿no? Que de hecho yo le dije a la señora, entonces yo le voy a pedir a Dios que se la lleve esta noche porque un ser ya superado del pecado como usted debe estar lista para el otro lado y para el cielo, allá en la gloriosa y eterna Trinidad. No, no, padre, bueno, se da cuenta. Le tienes miedo a algo, le tienes miedo a la muerte y la muerte es el preámbulo de la vida plena, ¿no? Entonces sabernos no perfectos, imperfectos, es una condición de la perfectibilidad humana, ¿no? Entonces está bien, de esta manera lo expresa Agustín. Esto es lo que te dirá si no tuvieras ningún pecado por el cual desease ser perdonado. Mas he aquí que seas quien eres, hombre, aunque seas justo eres hombre, aunque seas seglar eres hombre, aunque seas monje o clérigo eres hombre, o obispo o apóstol, hombre es hombre, hombre es pecado, ¿no? Escucha la voz de un apóstol, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El engaño del no reconocimiento de la limitez, de la caducidad, de lo proclive al error, es un peligro permanente. Por eso el que es consciente de eso avanza de una manera más pausada y más pacífica hacia una integración de su propia vida. Fundamentado en la Escritura, Agustín, desde la fuente absoluta de la Escritura, nos da razón de que no se puede negar sin prejuicio propio que seamos pecadores. No podemos cerrar los ojos frente a las muchas fallas, debilidades, obstáculos que en nosotros mismos encontramos en el camino de la perfección cristiana de vida. Bueno, cada uno de ustedes y de nosotros pensemos, ¿cuáles son los obstáculos que hoy encuentro en mi vida, en mi conversión de vida, hacia ser mejor? ¿Cuáles son los pecados que hoy siento que más me pesan y que no me dejan avanzar quizás como quisiera en mi camino de perfección? Nos dice Agustín que si confesamos, es decir, si somos conscientes de nuestros pecados, Él que es justo nos lo perdonará. Él que es justo limpiará nuestro corazón y nos permitirá permanentemente estar en buen camino de perfección de vida. Él entrará en nuestro corazón y lo irá limpiando progresivamente. Por eso necesitamos tener barridita siempre la casa, tener siempre el corazón desprovisto y en el equipaje del corazón de rabia, de resentimientos, de odios y de amarguras, porque esos son los que nos dañan en el fondo todo lo demás. Una persona que vive una violencia interior, un no perdón arraigado, un odio, un envenenamiento del corazón, es una pésima compañía, créanme que es una pésima compañía, porque el que no tiene esa paz desde dentro, de saber reconocer, de saber perdonar, al menos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de perdonar, porque a veces lo que nos ha dañado la vida en el itinerario que llevemos es el no saber perdonar. Pero también tenemos otro escenario que no es menos peligroso y para mí quizás más peligroso, es la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. La capacidad de saber decir me perdono. Para mí, siempre la contemplación de la cruz va a ser fundamental. En esa expresión de la cruz de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, podemos conjugar esos dos momentos.
saber que en el corazón debemos perdonar. Y es cierto, no olvidamos jamás. Yo creo que los eventos dolorosos, los eventos trágicos, los eventos que nos marcaron con dolor en la existencia no se olvidan. Pero en el Señor sí pueden ser sanados, sanados en el corazón. Sanados en el corazón para que cuando venga el recuerdo, poder agradecer, como dice Agustín, a Dios de donde me recogió, de que me supo dar lo que necesitaba. Perdónalos porque no saben lo que hacen. También puede ser referido a uno mismo. Perdóname, Señor, porque no sabía lo que hacía. En el perdón a nosotros mismos. Clamamos la misericordia para los demás y a veces somos totalmente déspotas y faltos de misericordia con nosotros mismos. Entonces, pedir el perdón para los otros y el perdón hacia nosotros mismos. Entonces vamos pues a decirle al Señor que nos invite a ser humildes, a saber reconocer nuestra condición débil, a saber pedir perdón cuando lo necesitemos. Bueno, les agradezco siempre su presencia en esta semilla agustiniana. Un abrazo a Luis Hernández, a Marcela Lascano, un gran abrazo, mami, cuídate mucho. Hacía días que no te veía. En fin, a las personas que se conectan siempre a lo largo del día con esta semilla agustiniana, es que el Señor los bendiga. Nos vemos hoy, si Dios quiere, en la tarde, a las 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora de Pensilvania, en la Santa Eucaristía. Dios los bendiga, la Virgen los guarde.